Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva reunión de Trazo. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de José Suberman, que es un amigo de la casa, pero además es un maestro. Es psicoanalista, es AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autor de Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña y Clínica del acto, editados por Letra Viva. Así que vamos a escuchar hoy a José. Su tema, el que ha propuesto, es cuerpo real, cuerpo simbólico y cuerpo imaginario. Te escuchamos, José. Bueno, cómo no, con mucho gusto, gracias por la invitación. Como siempre, como no somos multitudes, si algo no se entiende, me interrumpen. Si algo lo quieren cuestionar, discutir, lo dejamos para el final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Jugamos con estos límites de la cancha. Bueno, en la Escuela Freudiana de París muchas veces cuestionaron esto de psicoanálisis porque la idea era que eludía la dimensión del cuerpo, que era muy psico. Entonces, pero nada de lo que se ha escrito, de lo que se ha teorizado en psicoanálisis elude la cuestión del cuerpo, más bien la hace permanentemente presente. Desde el proyecto de psicología para neurólogos de Freud, las neuronas Phi que venían del cuerpo cargaban a las neuronas Psi, que luego se llamaron representaciones en la metapsicología, y que era lo que daba vida a todo el psiquismo, ¿cierto? Pero que venía cargados del cuerpo y tenía sus efectos en el cuerpo, que es donde también tenemos que leer. Hay una lectura del psicoanálisis que hace Freud. No, es mentira que Freud trabajó solamente con lo simbólico. Teorizó fundamentalmente lo simbólico, la relación a la palabra, a la libre asociación, ¿cierto? Teorizó eso, pero siempre, si ustedes se acuerdan, Freud la interpretadora cuando juega con el monederito, la masturbación, o interpreta cuando el hombre de las ratas se incorpora del diván, se separa, y Freud interpreta que ahí hay un goce muy ajeno a su conciencia. ¿Sí? Y en todos los historiales hay una referencia al cuerpo. Directamente puedo nombrar ahora al paciente ese que ya había hecho todos los tipos de masajes habidos y por haber, había recurrido a todos los medicamentos, y Freud interpreta que esa es la cruz que lleva en la espalda, y eso le resuelve el dolor. No es magia, no le recomendaría a nadie que tiene un dolor prescindir del masaje o de la gimnasia que elija, pero sí que Freud trabajaba con los tres registros, RSI, real, simbólico, imaginario, pero teorizó lo simbólico. En los primeros seminarios de Lacan ocurre exactamente eso. Prioriza, digamos, la relación a la palabra. Como cuando uno habla puede decir un poco verdad, un poco mentira, como dice Lacan del discurso, los post-freudianos tomaron su punto de certeza en la contratransferencia, en lo que el analista siente. No es que eso no importe, pero no basta para la dirección de la cura. Entonces Lacan en sus primeros seminarios discute especialmente en leer lo que se dice a la letra
para poder descifrar cuál es el deseo del sujeto, hacia dónde lo dirige su deseo, que es lo que nos saca de la quietud o de un movimiento sin sentido. Es decir, ubica la cuestión del deseo, que es simbólica, en el centro del tratamiento. Eso llevó a que en las primeras épocas del lacanismo, yo me acuerdo, un supervisor, cuando me mudé de consultorio y bueno, llevé una paciente que extrañaba mucho el bar de abajo del anterior consultorio, que el mozo ya la conocía, sabía lo que pedía, la fábrica de pastas donde compraba las pastas antes de volver a la casa, y otras, digamos, me decía, son boludeces, son boludeces. No, no, el duelo no son boludeces. El duelo es algo que se pierde y justamente es un objeto que cae y recrea la falta cuando el objeto puede caer. Había que dejar caer el consultorio anterior para que ella se pueda ubicar en este. Digamos, no era solamente palabra. O cuando Lacan dice, hay que rechazar la demanda porque no se trata de eso, se trata del deseo. Bueno, también es para leer. No en todos los casos podemos rechazar la demanda para el deseo. En algunos sí. Otros, hay pacientes que te traen un regalo de las vacaciones y si se los rechazás difícilmente se lo banquen. Algún analista sí soporta que le digas el regalo en análisis es que esto le sirva para su vida. Pero bueno, entonces, analicemos esto del cuerpo real, del cuerpo imaginario y del cuerpo simbólico. Empecemos por el cuerpo real. El cuerpo real es lo que en 3 ensayos Freud introduce como el cuerpo de la pulsión parcial. El cuerpo del goce, que no responde a la inervación neurológica. Es decir, es otro cuerpo, no es el cuerpo de la neurología. Las parálisis histéricas no tenían nada que ver con lo que los nervios periféricos dibujan, lo cual confundía muchísimo a todos los médicos. ¿Cierto? Entonces, Freud dice esto de las zonas erógenas. La pulsión parcial, digamos, privilegia una zona erógena. Esto es lo que va a cargar a la representación. Hay representación y carga que son los dos representantes de la pulsión. Este es el goce del cuerpo, que como dice, suelen decir varios analistas franceses, la madre dibuja las zonas erógenas en el cuerpo del hijo en desconocimiento. ¿Cierto? Es cierto. Una dice que cachetito tan lindo, otra que naricita hermosa, otra que culito tan lindo, otra que ojos tan hermosos, y va dibujando así las zonas erógenas privilegiadas que van armando el cuerpo de la pulsión parcial. Esto, digamos, se dibuja en cada uno de nosotros. Cada uno que abrazó y fue abrazado sabe dónde prefiere que lo acaricien y que lo toquen, ¿cierto? Sabe cuáles son sus zonas erógenas privilegiadas. A uno le gusta más que lo acaricien acá, a otro que lo toquen allá. Digamos que esto del cuerpo fragmentado no es solamente algo que se juega en el primer brote, sino que el cuerpo fragmentado es el cuerpo de la pulsión en cada uno de nosotros neuróticos, que tenemos un cuerpo, que podemos hacernos cargo de tener un cuerpo, ¿cierto?
Entonces, este es el cuerpo que interesa al psicoanálisis. No es el cuerpo de la perfección, el cuerpo de las proporciones, el cuerpo de la belleza, en principio, sino en lo real es el cuerpo de la pulsión, el cuerpo de la pulsión parcial, el cuerpo del goce. ¿Sí? ¿Por qué digo esto de que tenemos un cuerpo? Porque es algo muy propio de la neurosis, tener un cuerpo. Cuando Lacan analiza a Joyce, toma los textos de Joyce para analizarlos en el seminario 23, tomo un párrafo del retrato del joven adolescente, sí, así está, sí, retrato del artista como joven adolescente, que es el único libro de Joyce que pude leer de corrido, porque todavía se deja leer. Hay un relato en un momento donde a Joyce lo agarran los compañeros de curso y lo fajan, lo recagan a puñetazos, a patadas. Él no siente dolor, ni resentimiento, ni se enoja, ni está rencoroso. ¿Qué pasa con esto? Que el psicótico juvenil en general no se puede apropiar de su cuerpo. Le es absolutamente ajeno. Les leo la cita del seminario 23, si no les aburre. El inconsciente de Freud es justamente la relación que hay en un cuerpo que nos es ajeno y algo que forma círculo. Círculo en el sentido del anillo real del nudo Borromeo. Resulta curioso que haya gente que no experimente afecto por la violencia sufrida corporalmente. La cosa es en este caso, por otra parte, ambigua. Quizá le causó placer y no se excluye en absoluto el masoquismo entre las posibilidades de estimulación sexual de Joyce, quien ha insistido bastante en ello respecto de Bloom. Pero más bien sorprenden las metáforas que utiliza, al saber el desprendimiento de algo como una cáscara. Él no gozó esta vez. No experimentó dolor ni goce por el dolor. Experimentó una reacción de asco. Y en esto hay algo que tiene valor psicológico. Ese asco concierne en suma a su propio cuerpo. Es como alguien que excluye, ahuyenta el mal recuerdo. Relacionarse con el propio cuerpo como algo ajeno es ciertamente una exposibilidad que expresa el uso del verbo tener. Uno tiene un cuerpo, no es un cuerpo en grado alguno. De aquí que se crea que en el alma, después de lo cual no hay razones para detenerse, y también se piensa que se tiene un alma, lo cual es el colmo. Pero la forma en Joyce del abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama el ego. Sumo a este relato de la Está silenciado, José, está silenciado. El libro sobre las teclas, perdón. De mi propia experiencia, no sé, ustedes la mayoría son psicólogos, no tuvieron que rendir psiquiatría, que rendíamos por el libro de Juan Camilo Betta. En sus clases, es un libro conocido, sí, María Inés, en sus clases, él ponía a un catatónico al frente, le apagaba un pucho en la piel
para mostrar la insensibilidad del catatónico. Todo el aula, sí, sí, todo el aula. ¿Vos sos médica, María Inés? Ah, no, pero lo tenés. Todo el aula estábamos espantados. A mí me acuerdo que me dolía la piel y el otro no reaccionó. ¿Cierto? Entonces, este catatónico, digamos, nunca haría esa mostración de apagarle un pucho en la piel a un catatónico para mostrar su falta de sensibilidad. Con contar que andan en bolas en pleno invierno por el Borda, sobraba, ¿verdad? No tienen frío, no andan, los que andan muy abrigados andan abrigados en pleno enero y los que andan en calzoncillos andan así en estos meses de julio y agosto tan fríos. Pero él lo mostraba así, todos reaccionábamos. ¿Por qué traigo esto? Para decir que el psicótico no se apropia de su cuerpo. No es un hecho natural tener un cuerpo. Es algo propio de la neurosis, que tenemos un cuerpo del cual pretendemos gozar. Y hacemos lo posible para gozar. ¿Cierto? Sea del modo que fuere. Masoquísticamente cuando nos ofrecemos como objeto o ponemos el goce en línea con el deseo en el mejor de los casos. Otra experiencia que si ya la conté, discúlpenme, pero nunca me voy a olvidar cuando a medianoche era residente de guardia del Moyano, me llaman del pabellón Santa María y había una paciente que se había sacado el ojo de la órbita. Tenía acá el ojo colgado, apoyado en la mejilla. No sé, si lo conté 20 veces es porque no logro ligar el horror que me produjo. Ustedes piensen que cuando nos entra una basurita en el ojo, vamos a la guardia oftalmológica pensando que tenemos una viga en el ojo y nos muestran que teníamos un granito de arena. El dolor que provoca un granito de arena en el ojo nos lleva inmediatamente a la guardia para que lo saquen. Esta tipa se metió la mano en el ojo, no sé cómo hizo, y se lo sacó y se lo dejó colgando. Eso que Freud llama las barreras de contacto, para ella no existían. No había esa relación al dolor, a la vergüenza y a la culpa que te hace ser cauteloso con el cuidado de tu cuerpo. ¿Sí? Esto es una diferencia radical entre la neurosis y algunas psicosis, especialmente las juveniles. Esta relación de no tener un cuerpo. Ahora, la otra cosa que nombré en las citas es esto del afecto, porque también estaba en boga, tanto en los críticos como en los que lo hacían, que el afecto no implicaba nada, no tenía nada que ver con el psicoanálisis, que la cuestión era escuchar los significantes. Pero el afecto afecta lo real. Bueno, estoy memorioso, les cuento de cuando cursaba pediatría. Vieron a lo que ahora ya Hospital Pedro Elizalde se llamó siempre la Casa Cuna, que es donde cursé y recién le cambiaban el nombre, pero era donde se dejaban los chicos abandonados. Bueno, había un bebé abandonado, entonces el jefe de servicio tomó la clase para mostrarnos que le iba a dar por acá, por la, ¿cómo se dice? Por la cremallera, ¿cierto? No se le pone a los bebés en la vena, se le pone en la cremallera que todavía no cerró, suero glucosado, suero salino y proteínas. Le daba todo lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba.
proteínas, suero salino, suero glucosado, el bebé no salía adelante. Ni despertaba, ni sumaba peso, nada. A los días, como se cursa como 10 semanas pediatría, la otra semana viene la voluntaria, esa de guardapolvo rosa, y lo empieza a agarrar al bebé, lo acuna, lo aprieta contra el pecho, lo tiene, qué sé yo. A los 2 días el bebé agarra la mamadera, lo cual provocó una fuerte desesperación en este jefe de servicio de tan fuerte impronta biologista. Cómo la voluntaria iba a poder más que su ciencia. Lo volvió loco. Pero la pulsión es, como define Lacan, un efecto en el cuerpo de que hay un decir. El afecto afecta lo real. Los que leyeron el Seminario 20, Lacan dice, todo el psicoanálisis ocurre, toda la transferencia ocurre en el campo de la enamoración. En francés, espérate. En francés es escrito así, N es odio. Bueno, Diana lo tradujo como odio-enamoramiento, no tiene la misma eficacia que la homofonía entre N, que es H-A-I-N-E, que es odio, enamoración, suena igual que enamoramiento. Todo el psicoanálisis ocurre, es mentira que los afectos no existen en la teoría de Lacan. Toda la transferencia ocurre en el campo de la enamoración. Entonces, vuelvo. El psicótico no tiene un cuerpo, pero además de eso, pareció oportuna, si al ego se lo llama narcisista, es porque en cierto nivel hay algo que sostiene el cuerpo como imagen. ¿Cómo lo decía Freud? Y ya pasamos al cuerpo imaginario. ¿Cómo lo decía Freud? Freud decía, el yo es un nuevo acto psíquico. Acuérdense de introducción del narcisismo. Al cuerpo fragmentado de la pulsión parcial, logra su unificación en un nuevo acto psíquico, cierto, que es la constitución del yo, del ego, lo cual hace que Lacan sobre eso construye toda su teoría del espejo. La primera alienación del sujeto neurótico es cuando una voz en off, habitualmente la madre, que encarna al gran otro, dice, ese que está ahí, ese sos vos. A partir de cual nos reconocemos en el espejo. ¿Quién soy yo? Ese. No digo digo ese, el del espejo. ¿Cierto? A partir de lo cual empieza una relación del sujeto neurótico que constituye el ego con el espejo, que es lo que apenas, como vieron que Borges nos dice cuando nos despertamos, dice, como los subentrerrianos cuando nos recordamos, recordame a las 8 de la mañana, en vez de despertarme. Cuando nos recordamos, al despertar, la primera relación con el espejo es reconocerme como estoy. Si me afeité, si no me afeité, si me tengo que afeitar, si tiro hasta mañana, qué facha tengo. Bueno, la relación de la mujer con el espejo es mucho más intensa que la del varón, ¿cierto? Porque hace resaltar mucho más las partes, porque así es el erotismo femenino.
¿cierto? Hacer resaltar las partes, como decía la Chona, o las zonas erógenas, como decía Freud, ¿sí? Las mujeres si están pintados los labios, las pestañas, tienen otra relación con el pelo, es decir, se miran mucho más, pero todos los parletres tenemos un diálogo en el espejo en el cual nos reconocemos. Uy, mira cómo estoy hoy. Tengo la cara media tensa, estoy arrugada. No, se me ve bien. El psicótico pierde esta relación. También, aunque yo lo había leído 20 veces, la primera vez que la puerta de la Guardia del Moyano, el vidrio que había ahí, hizo espejo, y entró la paciente y dijo, ¿quién es ese monstruo que viene ahí? ¿Quién es ese monstruo que viene ahí? Me dio impresión que alguien no se reconozca en el espejo. No es lo mismo leerlo que vivirlo. Cuando ella entra a la sala de guardia y dice, se ve en ese espejo que por la sombra hacía, en ese vidrio transparente que por la sombra hacía de espejo, y dice, ¿quién es ese monstruo? ¿Quién es ese monstruo? Bueno, quedas impactado, ¿verdad? Entonces, así como es propio de la psicosis no tener un cuerpo, de las psicosis juveniles, es en general no reconocerse en el espejo. No está esa terceridad que te permite reconocerse en el espejo. La despersonalización puede ocurrirnos a cada uno de nosotros, el no reconocernos en el espejo. De hecho, ¿se acuerdan cuando Freud está en el tren, baja de la cama para ir al baño y se ve en el espejo y dice, ¿quién es ese viejito? No podía creer que ese fuese él. No se reconoce, pero empieza a rearmar su imagen y al tiempo, bueno, dice, este soy yo, y elabora su relación a la castración, al pasaje del tiempo, que no puede creer que él esté tan viejito. Cosa que nos suele pasar cuando vamos sumando juventudes, ¿no? Qué poco pelo que tengo, se me agrandó la frente. Pero no perdimos la relación al ego. Cuando se atraviesa el fantasma, el fin de análisis, algo de esta relación al espejo también ocurre. El atravesamiento del fantasma, uno no se reconoce, porque la realidad es una eficacia del fantasma, como hablamos tantas veces. La realidad la construye cada uno desde el fantasma. No es lo mismo tu casa para vos que para la mucama, o para el jardinero que viene una vez por semana. ¿Cierto? Entonces, la realidad, la facultad no es lo mismo para el que pasó por estudiante, para el docente o para la ordenanza. Aunque físicamente es el mismo lugar y todos lo pueden reconocer, digamos, ¿cuál es el anillo de los tres que primero se cae en el brote? Sí, el anillo imaginario. El anillo imaginario se hace, por eso la vivencia de despersonalización, de cuerpo fragmentado, o esto proyectado en el mundo, ¿cierto? De que está cambiando todo en el mundo. ¿Qué hace la gente tan apurada? ¿Por qué corren? Cambiaron la dirección, está todo cambiado. O no entiendo qué pasa en mi cuerpo, no entiendo qué pasa fuera de mí. Pero lo que se articula
lo que se cae es el anillo imaginario. No sé si vamos bien hasta aquí. El psicótico no tiene un cuerpo que reconozca como tal, por eso Joyce no sentía el dolor, esta mujer se puede sacar el ojo de la órbita, Beta le puede apagar el pucho en la piel al catatónico sin que grite, y tampoco se reconoce en el espejo. Esto en las psicosis esquizofrénicas es clara. En las parafrenias de los adultos, no, hay un yo fuerte que se reconoce y a su vez tienen un delirio, ¿no? Un delirio polimorfo. Bueno, el cuerpo simbólico es el cuerpo de la palabra, ¿cierto? Cuando hablamos del cuerpo. Por ejemplo, si vamos a Invalide, decimos, acá yace el cuerpo, dice el guía, aquí yace el cuerpo de Napoleón. Sabemos que después de tantos años no queda nada del cuerpo. Sin embargo, hablamos de acá yace el cuerpo, o el cuerpo de San Martín en la Catedral de Buenos Aires, ¿cierto? No queda nada, sin embargo hablamos de un cuerpo que allí existe, ¿cierto? Entonces, esto se anuda en el nudo Borromeo, lo voy haciendo, la regla de oro es por arriba del de arriba, por abajo del de abajo, para que se arme borromeanamente. Por arriba del de arriba, por abajo del de abajo, por arriba del de arriba, por abajo del de abajo. Lacan escribe así, ¿cierto? El nudo. En lo real goce, en lo simbólico deseo, en lo imaginario amor. Esto de cómo escribe en lo imaginario, me atrevo a discutirlo, porque Lacan también dice que el amor de transferencia, en lo simbólico, es el sujeto supuesto saber, porque le supongo el saber lo amo. Entonces hay amor en lo simbólico. Cuando dice hacer el amor no es lo mismo que la palabra de amor, que el piropo, hay un hacer el amor que cualquiera diría ya está hecho, pero cuando se hace el amor hay algo de lo real que no cabe en la palabra, ¿verdad? Entonces yo le diría, Lacan, hay amor en los tres registros. Esto que hacía la voluntaria de la casa cuna con este bebé que despertó, cobró vida y empezó a engordar, es fundamental en el sentido de que hay algo del orden del amor a ese bebé, del afecto, que le permite recuperarse. En ese sentido decía la frase de Isidoro Beg, el afecto afecta a lo real. La tomo a mi manera. Dicho de otra manera, también podemos decir, cuando Lacan dice que hace coincidir el sujeto de la demanda del otro con la fórmula de la pulsión, ¿sí? ¿Se acuerdan la fórmula de... ¿Sale o no? Sí, ahí está. El sujeto queda alienado a un objeto. Pero ¿por qué es el sujeto de la demanda del otro? Porque si esta voluntaria, como una madre,
no le dice chupame, no se inscribe en el borde labial la pulsión oral. Tiene que haber una madre que de algún modo demande, por eso sujeto de la demanda, tiene que haber una madre que demande chupame para que se instale la pulsión oral. La pulsión es un efecto en el cuerpo de que hay un decir. Puede decir un decir con palabras, con gestos. Hay 1000 maneras de decir, ¿no? Entonces, y el movimiento de separación, ¿en qué se juega? El movimiento de separación se juega en que una vez que se instala la pulsión oral, que el borde labial ya está instalada la pulsión oral, todos los que tienen hijos saben, o van a tener nietos, recuerdan que los chicos, los bebés, no se despiertan cuando la madre quiere. No hay una relación biunívoca a la demanda del otro. Lloran cuando se les canta. Como me decían, ¿por qué dicen que hay un sujeto? ¿Por qué el sujeto de la demanda del otro es un sujeto? Por eso, no es el sujeto del significante, el sujeto de la palabra, pero sí es un sujeto que podemos leer qué le pasa. ¿Por qué se despierta 4 veces a la noche este chico cuando el hermanito dormía 6 horas seguidas? ¿Qué pasó? Ahí hay algo de la gramática de la pulsión que podemos leer aunque el bebé no hable. ¿Cierto? Que la pulsión es un efecto en el cuerpo de que hay un decir, es un modo también de decir que la pulsión, como dice Freud, gramática de la pulsión, retórica del deseo. La gramática de la pulsión, aunque no puede dar las causas, hay letra de la pulsión. Entonces, como Escardó contaba en las clases, los viejos pediatras que no venían 10 minutos, sino que se instalaban en la casa, se sentaban, pedían un cafecito y escuchaban todo lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que este nene no controla más esfínteres. Bueno, desde que mamá se enfermó, decía la madre, me fui a cuidar a mamá, el nene quedó con la mucama y con la otra abuela que lo cuidaba, porque yo tenía que entender a mamá que se puso muy mal, estuve como 1 año con mamá. Bueno, ahí se puede leer a la letra lo que el chico no explica. Ustedes que son casi todos analistas de niños, de esto saben más que yo. De leer no lo que asocia libremente, sino lo que muestra en el juego de este juego pulsional. ¿Sí? Bueno, entonces, en el mejor de los casos se anuda goce, deseo y amor, RCI. En la psicosis lo que se desanuda es lo imaginario y, digamos, en esto, digamos, era lo primero que quería decir, que esta relación al cuerpo simbólico, imaginario y real. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿O algún comentario que hacer? Yo te quería preguntar, Sí. con respecto a cuando vos decías del modo de andamiento por arriba del de arriba y por abajo del de abajo. Sí. Cuando se plantea que no debe haber interpenetración de, de las cuerdas. Sí. No es, o sea,
El de arriba, me confundo, el de arriba, No, porque cuando se anuda así, par de sí, par de su, como decía Lacan, que suena más lindo, por arriba del de arriba, por abajo del de abajo, es justamente para que no haya interpenetración. ajá, Cada anillo tiene cada anillo es real, simbólico, imaginario, pero bueno, después Lacan empieza con lo real y no hay manera de pensar el nudo sin imaginarlo, ¿cierto? Hay una consistencia del nudo. No hay manera de pensar el nudo sin lo simbólico. Una insistencia, porque sin las 3 letras, cualquier matemático decía, cuando ya le pones las 3 letras, ya no es un nudo. No, por eso Lacan dice, estoy haciendo topologería, no topología. ah, Porque le pones las 3 letras, ya no son los 3 iguales. Lacan dice, valen los 3 lo mismo, por eso es Borromeo. Un matemático diría eso. Sin lo simbólico no armas el nudo. Sin la consistencia imaginaria no lo puedes imaginar. Y bueno, hoy lo dibujamos, pero también Lacan recomienda permanentemente hacerlo, manipularlo en lo real, ¿cierto? Ahí cada anillo conserva su individualidad y se anudan de este modo para sostener el objeto A en sus diferentes, que va cobrando entonces sus diferentes nombres. En lo simbólico es el objeto causa de deseo. En lo real, el objeto de la pulsión. Y en lo imaginario, el objeto de amor. Con el nudo entendí lo que decía Freud en 3 ensayos. ¿Vieron cuando habla de la sexualidad masculina? Él dice, si la madre está perdida, buscando ese rasgo de la madre, es un rasgo, algo de lo real, una zona erógena privilegiada. Como dice Benedetti en La Tregua, y cuando están en el café de Montevideo, a algunos les gusta más la teta, a algunos les gusta más los culos, unos miran mucho los ojos, otros miran mucho la boca, ¿cierto? Buscando esa zona erógena de la madre, en tanto que caída, el hombre encuentra una mujer a la cual tratará de conquistar, a la cual desea. Desea quiere decir, le dice un piropo, le habla, la conquista, y a la cual le confiere todas las cualidades del amor. Siendo igual a todas, la hace distinta. Entonces, buscando esa zona erógena de la madre, pulsión parcial, un hombre desea una mujer y la conquista, y luego le atribuye todas las cualidades del amor. Ahí arma nudo con el objeto A. Es el objeto causa, el objeto de amor y el objeto de deseo. ¿Cierto? Es cuando se pone en línea el objeto del deseo con el goce. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se les ocurre? José, las Sí, autolesiones que están ahora teniendo varias adolescentes, sí. chicas y chicos, ¿cómo las lees? Porque las lees ¿Las como qué? las autolesiones cuando se cortan. Ah, Todos los cortes no, que se están haciendo últimamente, en el consultorio ya cada vez tengo más sí. que vienen por la consulta. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo, pero no sabía si esperar hasta el final de la exposición, porque me estaba pensando exactamente lo mismo que Héctor, que me hacía. Me parece bien, porque yo tenía pensado un ejercicio clínico de comparar el síntoma histérico con el fenómeno psicosomático, con el discurrir hipocondríaco. Pero si el lado clínico viene por acá, puedo postergar lo otro, así aparecen más las inquietudes cotidianas de ustedes. ¿Eh?
Como quiera, si no Sí, seguimos con lo porque- otro, ¿no? no. Va. Está bien, si ya hay dos que les inquieta esto, sigamos adelante. Claro, ¿qué le pasa a un adolescente? Un adolescente empieza con las preguntas, digamos, se le transforma el cuerpo, ¿cierto? Aparece una vida más allá de la familia. Es un cambio importante que aparece la sexualidad, ¿cierto? Son cambios importantes, con eso aparecen una cantidad importante de preguntas para ese sujeto adolescente. ¿Cuándo las puede sostener estas preguntas en lo simbólico? Cuando hay la transmisión de un ideal del yo, que es de lo simbólico, ¿cierto? En nuestra época, en mi adolescencia, lo habitual era la ideología, ¿cierto? Había un ideal del yo, conseguir una sociedad socialista, una sociedad más justa. Después del horror del Holocausto y la Segunda Guerra, había diferentes maneras de conseguir eso. El ideal del yo es de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser conseguir la sociedad socialista, evangelizar, ¿cierto? Sostener al club de fútbol. Pero hay un ideal del yo que te sostiene esas preguntas en lo simbólico. ¿Cómo me junto con otro para evangelizar, para conseguir una sociedad socialista, para levantar al club del barrio, al club de fútbol? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para armar un grupo que se sostenga y salga campeón? Yo sostuve una discusión con un colega en la escuela porque a partir de la frase de Freud, el ideal del yo es la precondición de la represión, decía apuntar en los adolescentes contra el ideal del yo. Es lo peor que le puede pasar, porque se queda sin un ideal, se queda sin un lugar a donde llegar, que es una función paterna. Claro que la cuestión no es sostener el ideal del yo. Sostener el ideal del yo deviene superyoico. El superyo aplasta al sujeto. El ideal del yo, como es de lo simbólico, va en la dirección del deseo. Si yo quiero ser Freud, tengo que estudiar psicoanálisis, analizarme, ver muchos pacientes. Si soy músico y quiero ser Beethoven, tendré que estudiar solfeo, teoría, armonía, y hacer eso, pero es un ideal del yo que me mueve a sostener ese deseo. El ideal del yo, en la medida en que lo dejas hablar, despunta el objeto A. ¿Qué quiere decir eso? Que vayas a la célula, al grupo sionista, a la iglesia del barrio o al club de fútbol, de última vas a buscar un grupo de amigos con los que jugar a la pelota y una novia, ¿cierto? De últimas, vieron que cuando, como dicen los muchachos, este de que se puso de novio es un pollerudo, no viene más al billar, es un personaje de ficción, pero eso pasaba en todos los grupos. Fulano se puso de novio y no apareció más, por un tiempito. Pero si dejas hablar al ideal del yo, despunta el objeto causa de deseo, causa de goce. De hecho, yo nunca me opuse cuando viene un paciente y dice que se quiere casar por iglesia porque quiere que el Señor bendiga su matrimonio, ni loco me opuse, como hacían los de la APA, que se decían que la religión era un delirio. Freud dice claramente que la religión es una neurosis,
¿Por qué? A nadie le impidió gozar de su mujer, casarse por la iglesia o casarse por templo. Quiere que el Señor bendiga su boda, que la bendiga. Igual que era clásico de la APA, que no se circuncida a los chicos porque era una agresión. Pero pues, sí, lo podés tomar en lo imaginario como una agresión, pero podés también tomar como la marca simbólica que sostiene un sujeto, como perteneciente a una grey. Todo depende cómo se inscriba. El problema de los chicos que se cortan es que, por eso hice todo este rodeo, es que en vez de buscar la respuesta en lo simbólico, pretenden encontrarlo en lo real. Se cortan para ver qué encuentran en el cuerpo. Y ahí no encuentran nada. Se siguen cortando porque cada corte es una frustración. No es el corte simbólico con la endogamia. En cada corte se sienten más frustrados y siguen cortando de nuevo, y no es por ahí. Como empecé a improvisar, me olvidé lo primero que iba a decir. Lacan dice, el corte es entre organismo y sujeto, porque cuerpo y alma han dado bastante prueba de ser solidarias. Nos ocupamos del cuerpo. Quería empezar por ahí, pero bueno, empecé más dialogado que leído. Entonces, del organismo no sabemos nada. Nadie está pensando cómo funciona su hígado, cómo funciona su estómago, y si lo piensa, son pensamientos. Del organismo que se ocupe el médico. Del cuerpo sí nos ocupamos en estos 3 registros que decía antes. Los chicos, los adolescentes que buscan una respuesta haciéndose corte en lo real, no obtienen respuesta y por eso se siguen cortando. En ellos hay que recuperar qué pregunta los habita. ¿Qué se están preguntando? ¿Qué están averiguando por esta vía que no da respuesta? Para ver si pueden hacer el otro corte, el corte con la endogámico. No sé si te contesto, Héctor y Paula. O si quieran repreguntar, charlemos. No somos muchos, tenemos la ocasión de charlar. Me pareció súper interesante la explicación y bueno, no tengo ningún caso en este momento puntualmente, pero hace mucho tiempo una paciente que derivé se cortaba porque decía que necesitaba sentirse, como que, Claro. como que era un intento de ligar algo, pero bueno, totalmente fracasado, por supuesto, ¿no? Y porque también tenía mucha ansiedad y era como que el hacer un corte era como una forma de calmar la ansiedad, de poner la ansiedad ahí en el cuerpo. Claro, pero es una paciente que se cortaba y hablaba. Sí, hablaba, por suerte hablaba. Claro, hablaba de su ansiedad, ¿cierto? Y hablaba de, como dijiste, de que se cortaba para... Sentir, para sentirse, para sentirse, Claro. como un Bueno, intento de registrar el cuerpo. claro, entonces fíjate que no puede registrar el cuerpo imaginario, no está atenta a su imagen, no está atenta a la pulsión, ¿no gozás de otra manera? ¿Qué comida te gusta a vos? ¿Te gusta la parrilla, la pasta? Ir recurriendo a otros goces donde ella sí siente el cuerpo. ¿Qué te pasó con la sexualidad? ¿Te dio miedo? Digamos, ir haciendo de esto que ella hace en lo real, ¿cierto? Algo que la conduzca a preguntar qué corte quiere, cuál es la pregunta que se hace. Porque lo que estos chicos posibilita es que hablan, quieren sentir el cuerpo.
y que nos permiten preguntarle por qué sentirlo así. Tal cual. ¿Por qué no sentirlo en un abrazo? Y lo permiten transitar eso. No es yo que no tenía idea de otra. ¿Te imaginas que te fajan a golpes y no tener ni rencor, ni odio, ni dolor? Es impensable. Hay un deseo, quiere sentir su cuerpo y no puede. Sí, era una estructura, digamos, no psicótica, al menos seguramente, no psicótica. Claro, Lo que claro. pasa que, En lo claro, imaginario también tenés suplementos, porque vos fíjate, yo hablaba de la relación con el espejo. ¿Por qué hay tanta gente que se tatúa? Es una escritura en el cuerpo. Yo no tengo escrito cuál es la zona erógena privilegiada donde más me gusta que me toquen, sin embargo me reconozco. Bueno, cuando veraneaba con mis chicos, antes que nos fuéramos a Brasil, porque convenía que íbamos a Gesell, por ejemplo, le compraban Coca-Cola solamente al de la mariposa en la espalda. Era un tipo que pasaba gritando, chicos, chicos, lloren, lloren, pídenle a papá una coca. Solamente le compraban a ese, que lo identificaban, no sabían ni el nombre ni quién era el de la mariposa en la espalda. No era el flaco, el gordo, el alto. Digamos, ahí la dificultad no es que él suple su pregunta en lo real. Él hace con el tatuaje una suplencia de identidad que es siempre imaginaria, ¿cierto? Necesita que lo reconozcan por la mariposa en la espalda. Ni por el nombre, ni por alguna cualidad. Es como nos reconocemos entre nosotros. Vos sos Héctor, vos sos Paula, vos sos Débora, vos sos Silvia, vos sos María, vos sos María Inés. Yo soy José. O por tales características físicas los reconocemos, ¿no? Él necesitaba una suplencia imaginaria. Esta mariposa tatuada en la espalda. Entonces puede ser la búsqueda por el lado... Sí, dale, Débora, preguntando. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, José, por la exposición. Hace muchos años en el hospital atendí muy brevemente, muy pocas entrevistas fue, a una paciente que venía de cortarse, había estado internada en el hospital de niños, se cortaba, pero después en la evolución del tratamiento pasó de cortarse a tatuarse. Y Bueno. entonces ahí estaba la discusión porque había algunos médicos que criticaban la cuestión de cómo le permiten que se tatúe, y los analistas de alguna manera lo que marcaban era ese pasaje, ¿no es cierto?, entre el corte y lo simbólico que aporta la marca del tatuaje, ¿no? Eso había sido muy interesante. La otra cuestión es algunos pacientes que vi que le dan algún lugar al tema del dolor. Primero que ubican la cuestión del corte como un impulso, no como algo, ay, mira, voy a hacer esto para entrar como, no sé, como rito de iniciación en un grupo, sino como un impulso que se llega a eso a partir de una angustia muy grande, en donde en ese momento no pueden situar, ¿no?, una representación, ¿no?, ligada a esa sensación, y le dan algún sentido o algún valor al dolor. Que es cierto, a mí también me ha tocado atender alguna paciente, 2 mujeres tengo, que luego pueden hablar, pero pareciera que hay algo de eso que no termina como de articularse, ¿no? Como que está ese momento y después te pueden hablar bueno, sí, de lo que les duele en la vida, ¿no? En general son pacientes con dificultades en su
un yo muy débil, digamos, ¿no? Con dificultades en su narcisismo, esto que estás comentando de cómo hacerse reconocer y cómo reconocerse, etcétera, ¿no? Pero Claro. bueno, está esta cuestión del dolor que es justamente opuesto a lo que comentás en la psicosis. Acá el dolor cumple una función, el dolor físico cumple una función quizás de narcisización en un punto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, son dos situaciones distintas. En una, el pasaje del cortarse al tatuaje me parece importante, muestra que con esos pacientes se puede trabajar, y ahí la operación simbólica la hicieron los analistas, porque eso de dibujarse el cuerpo, sí hay algo de lo simbólico, pero también es un dibujo a leer. En principio es algo imaginario que esa chica eligió, ¿sí? Y la operación simbólica le hicieron a los analistas. Claro, Es distinto el daño que se causan, es claro, distinto el nivel de la pregunta, ¿cierto? tal cual. Eso andar recorriendo el cuerpo, bueno, digamos que desde las descripciones de los españoles sobre los indígenas, el recorrer eróticamente los tatuajes cumplía siempre una función erótica. Lo segundo que contás me parece que es de otro orden, es del orden del masoquismo, de ofrecerse como objeto al otro. No hay una pregunta de quién soy. El que lleva a la máxima, a ver, si vuelvo sobre esto como se enfiló de la diferencia entre neurosis y psicosis, el que más claramente lo dice es Joyce. Joyce dice, durante 300 años los universitarios se van a preguntar quién es Joyce. Él no decía yo soy fulano, yo soy mengano. Quería que el otro le diga quién soy. No se había constituido el espejo. ¿Soy claro? ¿Sí? Entonces, acá ellas se constituyen ofreciéndose como objeto al otro. Puede haber un padre, una madre, un marido, alguien que las haga sufrir mucho y en este dolor se reconocen. El fantasma, que es el segundo sujeto que aparece en el grafo, ¿cierto? Es un sujeto, digamos, alienado a un objeto privilegiado, el sujeto del fantasma. A diferencia de la pulsión, bueno, pero el fantasma es siempre masoquista. Como dice Freud, me pega a mí porque soy el que más quiere. Se ocupa de mí. Está la primera frase, la segunda lectura de la misma frase, un niño es pegado, un niño es pegado. Bueno, la del medio, que es la reprimida, le explica, mi padre me pega a mí porque soy su preferido. Es el modo en que él se ocupa de mí. En ese dolor hay un modo de decir de ellas, hay alguien que se ocupa especialmente de mí. Hay alguien que me elige para hacerme doler, para pegarme. Te contesto, Débora, ¿no? Bueno, Sí. Perdón, sigamos. María Inés y Héctor, antes estabas por decir algo también, si no, ¿sí? Dale, da la palabra a vos que yo me puedo Dale. perder. Héctor está silenciado, ahí está. Ahí ve. No, lo que pasa es que mientras te escuchaba, en realidad las pacientes que tenía, una de las cosas que me reía mientras hablabas es que las dos adolescentes ahora están de novias, o sea, justo las que se cortan de alguna manera. Le pasa que están padeciendo los novios porque les llaman todo el tiempo y los whatsappean todo el tiempo. Pues. Igual, una de las pacientes, me acordaba también lo decía Débora, cuando se cortó le empezaron a hacer tatuajes encima. El tema es que después de hacerse los tatuajes lo que empezó a tener es alucinaciones auditivas.
Entonces ahí ya pasas, dio vuelta, digamos, todo el eje, digamos, del ¿Qué tratamiento del alucinaciones cuerpo. tenía? ¿Qué alucinaciones? Escucha voces que le dicen que se corte o se mate, directamente. Ah, Y cuando se duerme las ve ojos que le dicen lo mismo. Entonces por eso no se quiere dormir, entonces está ahí todo un trabajo ahí de sostenimiento con ella para ver para dónde va, que en realidad pasó a ser otro tipo de armado. No sé, hay que ver bien, ¿viste? Porque eso de que alucinaciones y psicosis, Freud lo discute en el caso de Cristóbal Heitzman, donde él alucina que vio a la Virgen, que estuvo con Cristo y todo, y Freud te demuestra que son alucinaciones histéricas. claro, sí, es una posibilidad, pero en realidad ella se sigue, a ver, No, ella se sigue preguntando por otras cosas. Lo que pasa es que, por eso no, como era como muy interesante esto de preguntarse. Lo que pasa es que la chica no se lo pregunta, claro. La otra que también se cortaba, que ahora bajó un poco los cortes, sí se preguntaba, claro, que era, en realidad se preguntaba qué lugar tenía en la familia, digamos, que era distinto, que una chica de 16 años. Entonces era como más, como otro armado. Esta chica recién ahora, después de las alucinaciones, y corriendo la de las alucinaciones, se empieza a preguntar de dónde viene, pues, no conoce al padre y demás. Por eso me parecía como muy interesante esto que decías digamos, cuál es la pregunta que le empieza a evitar, pues tal vez va por ese lado de que arme un fantasma. Bueno, no sé si ahí en la adolescencia es donde arman algo de eso. Lo que decís es muy importante. Una pregunta es síntoma. ¿Qué me pasa a mí que hago esto? ¿Cierto? Definiría el síntoma con Freud en lo simbólico, una frase reprimida, en lo imaginario un cambio en el esquema corporal, en lo real un goce, pero que hace pregunta a sí mismo. Por eso es claro que tu primer paciente, aunque insista con los cortes, es una neurótica, porque se puede preguntar por su lugar y por su síntoma. Por eso es un síntoma, porque le hace pregunta. La segunda, si tiene una orden, matate, ya no es un síntoma. Por eso te decía, eso de los ojos puede ser una alucinación histérica. La voz que le dice cortate o matate, ya nos pone en el campo de la psicosis o mucho más cerca del campo de la psicosis. Si hay pregunta, es un síntoma neurótico. Si no hay pregunta, estamos en otra cosa. Sí, María Inés, dale. Yo te quería preguntar, José, bueno, primero agradecerte la exposición, como siempre, de tanta enseñanza. Yo te quería preguntar por el fenómeno psicosomático, José. Sí. Cómo pensarlo y lo difícil que es trabajar con él, ¿no? Yo en este momento tengo algún paciente derivado más que nada por una indicación médica, donde entonces es muy difícil abrir la pregunta y la responsabilidad subjetiva, ¿no? Porque primero cómo definirlo, ¿no? Si es psicosomático o es solo somático, o digamos, porque a veces los médicos es como, bueno, no responde como se esperaría ciertos tratamientos, y bueno, faltaría la consulta psicológica, o como lo quieras llamar, digamos, ¿no? Pero, mira, Lacan, en el cuaderno Sigmund Freud 18 hay un artículo mío que se llama el síntoma histérico, el fenómeno psicosomático y el discurrir hipocondríaco. El síntoma es lo que dije antes, hace una pregunta, ¿viste? Hace pregunta. ¿Cómo puede ser que, suponete, dice una paciente mía que es investigadora, estoy todo el día inyectando ratitas y conejos, veo una cucaracha y me agarra un ataque de pánico, que me subo a una silla hasta que no viene mi marido a matarla,
no me puedo bajar. Y grito, soy la loca más loca del mundo. ¿Cómo puede ser que esto me pase a mí? Eso es un síntoma neurótico. Lacan dice que el fenómeno psicosomático no es significante, es letra. Entonces, al no ser la lesión un significante, como es el síntoma conversivo, no entra en transferencia simbólica. No se registra como palabra ni se escucha en la transferencia. Yo durante años me torturé porque una paciente murió de un infarto y dije, ¿cómo no lo registré? Nunca. Bueno, esta respuesta de Lacan me puso en la pista. El fenómeno psicosomático es letra, no es significante, no busca interpretación. Entonces, Fennikel ya decía una cosa interesante. Cuando tiene un artículo en que él distingue el lapsus del tartamudeo. El lapsus es del orden del significante, como enseña Freud. Se lee cuál es el deseo cuando uno comete un furcio, ¿no? Pero el tartamudeo, dice Fennikel, es un problema del decir. Crea angustia en el otro. Y dice lo mismo respecto del tic. Nos incomoda porque nos confronta con la castración, pero no en lo simbólico. No en lo simbólico traduzco yo con Lacan, ¿no? Es decir, es como si como los punk. Estoy en falta, pero tú también lo estás. Tu incomodidad me lo demuestra. ¿Viste? Una cuestión es estar con alguien en el café charlando y que cometa un furcio. Se ríen los dos y cada cual se arregla con su analista. Si está todo el tiempo tartamudeando con un tic, ¿viste? Te crea una incomodidad que no sabes para dónde salir. Te confronta con la castración no en lo simbólico, sino en lo real. Entonces, la cuestión no es como decía Garma, que hay que interpretar la úlcera. Y hacían los grupos de ulcerosos, y a todos los ulcerosos les interpretaba que hay una madre que les muerde en el estómago. Es terrible, porque ahí todos eran ulcerosos, no había un sujeto. Era el grupo de los ulcerosos y cada uno tenía otra cosa. Entonces, te digo, un paciente como el tuyo, que consultó que lo mandó el médico, viste, había tenido vómitos sangrantes justamente por una úlcera perforada, una úlcera sangrante, y entonces yo primero lo hice asociar como si fuese un síntoma que asociaba con eso, con la sangre. Bueno, hablaba de los pañitos de la madre, que durante la menstruación colgaba como era en la época antes de que se vaya a comprar, como se compra ahora al supermercado, lavaban los pañitos y los colgaban, y él y el hermano decían que la vieja anda con los pañitos colgados, anda medio chiflada, no la pongas nerviosa. Un montón de cosas que nada que ver con nada. Hasta que en un momento me dice, quiero vomitar todo acá para no volver a que me pase lo que me sucedió a mí cuando vi entrar mi hija al baño. Yo estaba arrodillado, vomitando en el inodoro sangre. A mí lo que me preocupa es el horror que me causó ver la mirada de mi hija. A partir de allí, la preocupación por la hija, por la mirada de la hija, y que no le vuelva a suceder eso, se suscitó porque que él se empiece a cuidar más, que cuide más a la familia,
que cuidar a la familia no era solamente mantenerla, sino sostener otro tipo de lazos. Pero no es que hay que interpretar la úlcera, porque eso es letra y no se interpreta. Glauber, que era de Kleiniano, decía: a veces sobre el fenómeno psicosomático, si hablan de él, se puede construir un síntoma histérico. Es verdad, pero no es que interpretamos, suponete, si quedó claro, esta otra paciente en un momento me dice: eso que me dijo me provocó un ardor acá en el medio, ¿cierto? Entonces yo le digo: bueno, se trata del ardor una cuarta más abajo, porque era, ¿saben lo que es una cuarta? Si juegan a la bolita es esta medida. Se trata de una cuarta más abajo, porque era una mujer que no dejaba que se acerque un hombre. Se trata del ardor una cuarta más abajo. Y ahí el ardor en la línea media del cuerpo entró en transferencia. Y empezó a hablar de esto que le pasaba como mujer y se empezó a ubicar distinta. Pero desde que Lacan dice que el fenómeno psicosomático no es síntoma, sino que es letra, no hay que interpretar el fenómeno psicosomático. Hay que leer qué dice el sujeto y del organismo que se ocupe el médico. Totalmente en desacuerdo con Garma, que decía que cuando se empieza a analizar no tienen que ir al médico, porque si no le calman los dolores y no hablan más de la úlcera. Que vayan al médico, que se curen el estómago con los remedios que dan si pueden, y que sigan hablando de la úlcera, pero para ir a parar a dónde están ubicados como sujetos. Hablar de la úlcera no es la úlcera. Este fue a parar a la mirada de la hija y recompuso los lazos con la familia. Se ubicó de otra manera como padre y esposo. La otra permitió que los hombres empiecen a acercarse a ella. No sé si te contesto. Sí, contestás El muchísimo. síntoma conversivo es significante y pide interpretación. El fenómeno psicosomático no pide interpretación. Sí. Y la hipocondría menos. Sí. Bueno. Sí. No, me quedo pensando porque uno de los casos es una niñita chiquita, sí. ¿no? Donde me quedo pensando en realidad qué dicen los padres con respecto al fenómeno, digamos, qué les pasa a ellos, ¿no? Porque la nena no habla de ninguna manera de lo que de la dermatitis, ¿no? De la dermatitis. Por ejemplo, ¿no? Una dermatitis muy severa que, bueno, pero ahora me quedo pensando con todo lo que dijiste, ¿no? Porque una de las cosas que sucede cuando está así con crisis es que le tienen que poner crema varias veces por día, ¿no? ¿No? ¿Qué le pasa al otro con esto también, ¿no? Y ¿qué se juega ahí? Está bien, si es una nena es fundamental que se incluyan los padres, por ahí algo del afecto que afecta a lo real. Sí, hay claro. Algo de la relación de amor en general de la madre con la nena que tiene que ver con la dermatitis. Incluso con la psoriasis y demás, ahí es fundamental que se incluya las entrevistas con los padres. Sí, Como claro. les dije alguna vez que cuando fue presencial, ¿se acuerdan que antes de la constitución del fantasma hay que convocar a los padres? Sí. Y cuando está constituido el fantasma, no es preciso. Bueno. Sí. José, ya que habías antes comentado que ibas a hablar del síntoma, el fenómeno psicosomático para diferenciar y el discurrir hipocondríaco, si querés decir algo respecto del discurrir hipocondríaco. Sí, cómo no. Freud dice que, a ver si tengo la cita, en Introducción del Narcisismo, dice que en la hipocondría nos faltarían alteraciones orgánicas. ¿Pero de qué órgano se trata?
En el aparato genital externo, en estado de excitación, tenemos el ejemplo de un órgano que se manifiesta dolorosamente sensible y presente a cierta tensión sin que se haya enfermo en el sentido corriente del término. El órgano fálico. No está enfermo y sin embargo aparece hinchado, congestionado, húmedo y constituye la sede de múltiples sensaciones. Concluye ahí en Introducción del Narcisismo diciendo: la angustia hipocondríaca sería la contrapartida en la libido del yo de la angustia neurótica. Yo lo enseño así, que la angustia es a la neurosis como la hipocondría es al delirio. Como una proporción, ¿ven? Como enseña Freud, la angustia es a la neurosis como la hipocondría es al delirio. ¿Qué quiere decir esto? Nadie aguanta angustiada mucho tiempo. O armas una conversión, o armas una neurosis obsesiva, o armas una fobia. La hipocondría te mantiene en ahí no es significante. Freud dice, la introversión de la libido recaerá sobre los objetos de la fantasía si hay representación o sobre el yo si no lo hubiere, el yo de la megalomanía. La hipocondría aparece como una valla frente a la psicosis. Eso me parece fundamental. Ay, Diego. Bueno, un abrazo, Diego. Espero que andes muy bien. Gracias por lo que escribís. El hipocondríaco, digamos, es una valla. Yo trataría en la hipocondría de mantener la relación con lo que resta de palabra para organizarlo. Tuve mis frustraciones cuando intenté interpretar la hipocondría como si fuese un síntoma histérico. No es una conversión. Cuando viene una vieja y dice, acá estoy con mi columna y con mi vesícula, no le interprete qué es la vesícula y qué es la columna. Que haga algo con eso. Digamos, en el caso de una mujer que era hipertensa y fue enviada por eso y tenía la preocupación por la hipertensión y demás, armó prácticamente un sintón en un largo tratamiento, armando una dietética en la cual puso una mesita y predicaba de no usar la sal, con qué se reemplaza el sodio, ¿cierto? La familia estaba muy agradecida porque en vez de joder todo el día a la familia, ¿viste? Le predicaba como si fuese un cura el no uso de la sal. Después le agarró con la piel, cómo protegerse de la piel. Pero bueno, en esa dietética era su mundo. Y se organizó en torno de eso. Eso fue el tratamiento. No hay que pretender que capten la interpretación o la resistencia del analista, dice Lacan. La resistencia del analista, sí, la resistencia del analista. Una resistencia puede ser querer que todos los pacientes sean neuróticos. Entonces trato la hipocondría como neurótico y le pido peras al olmo. Fue un caso que salió bien. Armó su dietética, viste, era un discurso que no lo aguantaba más de 10 minutos, viste, sobre la importancia de cuidarse de la sal y lo que provoca la hipertensión. Saben más de medicina que los médicos, te digo. Estas hipocondríacas.
Pero bueno, mi profesor de clínica médica decía, nunca dejen ir a una mujer sin una receta del consultorio. Es cierto, pero eso no resolvía la hipocondría. Esta mujer armó un síntoma porque ese imaginario que tenía caído lo rearmó su ego en la dietética esta que armó, y especialmente cuando esa mesita, vieron como antes estaban las mesitas de las que vendían lana, que estaban las mujeres tejiendo y enseñando una y aprendiendo las otras. Bueno, esta armó una mesita así donde les predicaba qué sales usar, qué sales comprar y por qué. Bueno, era un discurso insoportable, muy disco rayado, pero que a ella le permitió constituir un lugar. Claro, Un un lugar, lazo, el lazo con otros. ¿cómo? Digo, el lazo con otros. Claro, el lazo con otros, exacto, eso es el síntoma. Ujú. Eso es el síntoma, que ubica un lugar en el mundo que le permite que la represente ante los otros. Ujú. Sí, sí. Bueno, 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 José. Última preguntita, sí, una dale, última dale. preguntita muy puntual. Sí, yo me ¿Por apuraba porque Silvia me dijo 7:30 cortamos. No, está bien, no hay problema, ¿eh? No, Dale. Mientras me José pueda. quedé intrigada, ¿por qué lo llamaste discurrir hipocondríaco? No sé Claro, por qué esa palabra. porque no es, claro, porque así como traté de distinguir fuerte, el síntoma es una pregunta sobre sí, es un discurso. El fenómeno psicosomático es letra. El discurrir hipocondríaco es porque no logra armar un discurso que pide interpretación. Por eso le puse discurrir a falta de otra palabra. No hace discurso como el síntoma neurótico, no es letra como el fenómeno psicosomático, es un discurrir. Y hay que seguir la onda así, para donde patean, no pretender que se acomoden a lo que yo estudié, que son los casos de Freud, que son todos de neurosis. Todos casos que piden interpretación. Ujú. La resistencia analista es no aceptar que la hipocondría, vieron como el Fletching lo hace brotar a Schreber, Sí, sí. porque le empieza a interpretar lo que no tiene sentido interpretar. Mm. Bueno, así hay que ver estos cuadros hipocondríacos, que no hay hipocondría neurótica. Mm. Cada vez que no puedes simbolizar algo, te duele algo, ¿no? Pero después se te pasa. Tenés una contractura, vas a hacer la clase de yoga o la caminata diaria o pedís un masaje y se te va. No es que seguís toda la vida en lo mismo. El cuerpo tiene sus características, que está bien ocuparse de él. Perfecto, muchísimas gracias, José. Un lujo Bueno. a la que... Bueno, me alegro. Si le sirvió, me alegro. Sí, claro que nos sirvió. Te agradecemos un montón, José, nuevamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, José, Bueno. excelente. Gracias, Nos José. veremos Muchas gracias, José. la próxima. Nos vemos la próxima.